Bueno, aquí estamos. ¿Han oído ustedes hablar de ciudades intermedias? No son esas que están en mitad del camino de donde uno va, sino que es otro concepto que hoy vamos a tener el placer y el gusto de aclarar con un invitado, bienvenido, y con un amigo, también muy bienvenido. Nos referimos a don Elkin Velázquez, que es director regional de ONU Hábitat para América Latina y también para el Caribe. Exactamente. Bien. Muy bien, don Elkin, bienvenido. Y don Quique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, compañero y amigo por la mesa y ahora pues trabajando duramente, por lo menos eso dice él, en el gobierno. Vamos a ver qué tal. El concepto, yo creo que lo primero es posicionar el concepto de ciudad intermedia. Don Elkin, ciudad intermedia, ¿a qué se refiere? Ciudad intermedia se refiere a aquellas ciudades que juegan un papel, digamos, en el sistema de ciudades. El sistema urbano no son las ciudades capitales, no son las ciudades de mayor desarrollo económico, pero tampoco son los pequeños asentamientos humanos, los pequeños pueblos. Juegan un papel de articulación, juegan un papel, digamos, de equilibrio, de balance en el territorio. En concreto, país como Colombia, no es Bogotá, no es Medellín, no es Cali, son Pereira, son Armenia, Puerto Asís, Ocaña, etcétera. Brasil no es São Paulo, no es Río de Janeiro, no es Brasilia. Se trata de Salvador de Bahía, se trata de Uberlandia, se trata de Porto Alegre. ¿Y qué características llenan, señor Velázquez, para ser calificadas como intermedias? Estas ciudades también se caracterizan económicamente por, digamos, ofrecer servicios económicos que articulan a la población rural con, digamos, la urbe y las grandes ciudades del país. Son como ciudades de llegada, de alguna manera, por decirlo de esa forma, pero son muy importantes porque en un país desarrollado tú lo que vas a tener es que estas ciudades intermedias tienen un grado de desarrollo mayor y ya comienzan a ofrecer servicios públicos, oportunidades de calidad. Y eso quiere decir que no hay necesidad de irse hasta la gran urbe para alcanzar lo que un ciudadano, una familia están buscando. Entonces son fundamentales y un país que avanza en el desarrollo económico es un país que fortalece sus ciudades intermedias. Ahora, estas ciudades intermedias se van formando, entiendo yo, por lo que nos está diciendo el señor Velázquez, de una manera prácticamente natural. Con la idea de la agenda urbana que fue presentada este día, el poco es planificarlo, fortalecer a estas ciudades intermedias, pero de una manera planificada, bien pensada, estratégica, para seguir fortaleciendo esas capacidades que ya mencionaba el señor Velázquez. ¿Es así, Quique, o me equivoco? No, así es. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Pedro. Sí, y Guatemala tiene una ventaja por sobre el resto de América Latina en particular. El resto de América Latina ya está en promedio en 80% urbanizado en los países. Guatemala está en 54 o 55% urbanizado. Eso quiere decir que somos un país en proceso de urbanizar su población. Y esas ciudades intermedias son las que se han identificado si tienen el mayor crecimiento. Quetzaltenango, por ejemplo, ha estado creciendo a ritmos de entre 8 y 10% los últimos años. Ciudad de Guatemala, municipio de Guatemala, crece a menos de 1% ya. Es una ciudad un poco más consolidada. Entonces, estas ciudades intermedias que están en crecimiento normalmente son, el London School of Economics plantea que van a ser las ciudades intermedias del mundo donde se dé el 50% del crecimiento del PIB mundial en los próximos 15, 20 años. Son estas ciudades que siguen captando nuevos ciudadanos y que tienen una dinámica nueva, que siguen agregando valor a la producción y mejoran la competitividad y la productividad de los países. Entonces, lo que hicimos en Guatemala fue identificar cuáles potencialmente son esas ciudades intermedias. ¿Cuáles son? Ya Amanda Morán, en el año 2009, del CEUR, había identificado parte de este rol que decía Elkin. Uno, identifica regiones, identifica la región de Xela. La ciudad de Xela hoy es una ciudad que tiene aproximadamente 300 a 350 mil habitantes, pero se proyecta que para el 2032 tendrá casi 2 millones de habitantes, va a crecer entre 6 y 7 veces el tamaño que tiene hoy. Cobán, Huehuetenango, el área de Coatepeque y Reu, que hacen una región, el área de Escuintla con Puerto de San José, el área de Puerto Barrios, por ser una ciudad portuaria, el área de Zacapa y Chiquimula, que son una ciudad articulada, y Flores Petén. Esas son las 9 que se han identificado junto con Antigua Guatemala como las que tienen el potencial de capturar a mucho de ese migrante que sale de un área donde está viviendo en pobreza y pobreza extrema y sale buscando alternativas que le permitan tener nuevas y mejores oportunidades. Señor, que estas ciudades pueden surgir naturalmente, es decir, hay una migración de lo rural a lo urbano,
o requieren muchas veces, o las dos cosas, de políticas públicas, bueno, pues para generar un incentivo para que eso ocurra? ¿De qué actuaciones de gobierno estamos hablando como prioritarias? Porque evidentemente podríamos hablar mucho, pero ¿en qué se debería de fijar el gobierno o el empresario para atender este desarrollo intermedio en la ciudad? Ahora, lo primero es que el sistema de ciudades que ya existe en un país actualmente es más o menos el sistema de ciudades que va a continuar creciendo. Es muy difícil ver ciudades completamente nuevas. O sea, hacer una nueva como que queda fuera. Hay una que otra, Brasil, Brasil en los años 60, Abuya en Nigeria también en los mismos años, en China hay algunas ciudades nuevas, pero en América Latina en general ya hay que contar con lo que existe. A partir de ahí lo que hay que identificar es cuáles son, uno, las oportunidades, las vocaciones que tiene, las potencialidades, y dos, cuáles son las inversiones que se requieren. Como lo decíamos antes también, Quique, estas ciudades tienen un impacto, un ámbito, digamos, de incidencia regional. Regional quiero decir al interior del país. Entonces lo que hay que identificar muy bien es cuáles son las infraestructuras que se requieren, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, para ofrecer una calidad de vida combinada con un grupo de oportunidades laborales apropiados para una población de ese tamaño intermedio, e intermedio entiéndase bien en función del tamaño relativo del país. Porque tal vez aquí el objetivo, Pedro, no es generar incentivos para que la gente se vaya a la ciudad. La gente se está yendo a la ciudad, vota con los pies y decide buscar mejores oportunidades. Es sabiendo que esto va a suceder, cómo preparas la infraestructura y la capacidad de gestión de la municipalidad a eso, para que cuando la gente llegue la infraestructura sea de mejor calidad, que tengas cobertura de agua, que tengas cobertura de desechos sólidos, que tengas la capacidad como ciudad de atender a la población que va a llegar igual. No es que estemos incentivando que la gente se mueva. Sí, pero que en vez de que llegue a un barranco ya llegue a un área medianamente saneada o planificada. De eso se trata. Hay un punto central, yo creo, en todo esto, que es el ser humano. Es decir, estamos pensando en función de la persona. Yo creo que eso hay que destacarlo. Y eso, no me dejará mentir el señor Velázquez, es la diferencia entre habitar y vivir. ¿Nos podrías hacer esa diferencia, Quique, entre habitar y vivir un espacio? Y tal vez aquí un poco hay una frase que yo he usado recurrentemente, y es que tenemos que dejar de construir casas en el kilómetro 35 camino a ningún lado. Y lo que estamos promoviendo acá es que construyamos comunidades, barrios, y la suma de eso nos da ciudades. A diferencia de eso, el desarrollo que ha habido hasta ahora ha sido que se dan incentivos al desarrollador y al vecino porque le den una casa en medio de nada. Sí. Y eso genera problemas más que soluciones, porque lo ponemos muy lejos de donde está la centralidad, de donde se genera el empleo, de donde están las escuelas. Mira ahora, por ejemplo, personas viajando 3 horas en la mañana para llegar a su lugar de trabajo y 3 horas de vuelta, llegando muy tarde en la noche. Hoy el maestro Alejandro Nieto, que es el presidente del equivalente del Infome en México, decía, la casa más sustentable no es aquella que tiene focos ahorradores, sino que la que está más cerca del trabajo, porque ahorra tiempos a la persona, pero ahorra costos de movilizar millones de personas todos los días. Entonces, lo que busca esta propuesta de agenda urbana es generar las condiciones para que generemos barrios, para que generemos ciudades en esos territorios que ya identificamos, calidad de vida, para que al final lo que eso produce es calidad de vida. Porque el proceso va caminando. ¿Esto es una gestión de gobierno? ¿Es una gestión de descentralización municipal? ¿Es una concurrencia de factores o de asociaciones público-privadas? ¿Cómo presentar esto? Porque la idea está, pero normalmente en el mundo se trata de lograr una convergencia inteligente entre una regulación mínima apropiada, que tiene que ver con planificar bien, ustedes lo han mencionado, todos lo hemos mencionado, pero también atraer la inversión privada. Entonces necesitamos un ambiente propicio para que converjan actores públicos privados y que desarrollen esa ciudad que queremos. Y es una ciudad que no va a ser explayada, es una ciudad que no va a consumir tanto suelo rural, es una ciudad que debe ser compacta. Es una ciudad también que debe ser conectada, debe estar conectada con el sistema de ciudades. Entonces hay una serie de inversiones que normalmente se hacen en el país y que tienen impacto directo en la ciudad. Una conexión vía tren de cercanías, vía un tren, digamos, de carga, vía una nueva autopista, va a generar condiciones apropiadas para que esas ciudades se desarrollen de manera apropiada. Entonces es un set
de inversiones, y en cada país y para cada ciudad, por supuesto, que hay que tener en cuenta cuáles son y de qué manera van a movilizarse los recursos para que eso ocurra. Estamos en tiempo, pero querías decir algo, Quique. Si quieres, al regreso... Rematando con esto, solo en el sentido de que es un tema de Estado. Y de Estado me refiero de todos los anteriores que mencionaste. No es de gobierno, no es de un partido o de un presidente. Esto es una solución de Estado que debemos de encontrar juntos, porque lo que presentamos hoy en Agenda Urbana no es la solución que se va a dar en 3 o 4 años. Es sembrar la semilla que va a dar fruto en 15 o 20 años cuando estas personas terminen de llegar a esos territorios. No se vayan, vamos a volver, solo vamos a ver lo que hay en redes después de una pequeña pausa y volvemos con nuestros contertulios a redondear algunas ideas que todavía faltan por aclarar o por exponer. No se muevan.